Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Quería agradecer a la organización en primer lugar, a Fernando Milanés, que es el que me invitó. Y me hace especial ilusión estar aquí porque el perdón fue el título de mi tesis doctoral. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a adentrarnos en un tema que para mí es fascinante. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Ok, fenomenal. Lo primero que quería, de alguna manera, responder es a la necesidad que tiene la sociedad, una sociedad llena de rupturas, llena de odio, ¿no? Con guerras, separaciones, donde el individualismo pues parece que va creciendo cada vez más y más. La necesidad de presentar el perdón como una herramienta de prevención en las rupturas de las relaciones interpersonales, pero también como una herramienta de prevención para las enfermedades mentales. Hay muchísima enfermedad mental que nace de una ofensa que no ha sido capaz de ser sanada, curada, y que empieza a desarrollar una serie de sintomatología porque de alguna manera transgrede a la persona y empieza a emerger en él una serie de afectos negativos que acaban por destruirle. Por tanto, quiero presentar aquí el perdón como una herramienta de prevención tanto para esa ruptura en las relaciones interpersonales como de prevención para la salud mental. El perdón que quiero presentaros está vinculado a la capacidad de amar. De hecho, es la forma más perfecta de amar en tanto que devuelve bien por mal. Además, el perdón que quiero presentaros no va a reñir con la justicia, no se contrapone a ella, ni a la protección del propio yo. Es todo un proceso que no necesariamente tiene que acabar en un abrazo, en una reconciliación. El perdón no tiene por qué acabar en una reconciliación. Y esto es lo que de alguna manera, ya os podéis ir si queréis, os vengo a presentar. Dando respuesta, pues eso, a qué es perdonar, si hay que perdonar siempre, siempre vale la pena perdonar. ¿Es justo perdonar? ¿Todo es perdonable? ¿Se puede aprender? Es algo que hay algunos pues, que tienen facilidad y otros que no, pero ¿podemos todos aprender de ello? Al final, ¿para qué? ¿Para qué quiero perdonar? De alguna forma quiero dar respuesta a esto. Para poder adentrarnos en este tema, sí que me parece como más fácil poner un caso que para mí es muy común en terapia. Mirar, me llamó José a la consulta, un paciente, un día y me dice: Patricia, tenemos que hablar. Y yo, ¿qué ocurre? Y se enteró de forma casual que su mujer le estaba siendo infiel. Había dejado el ordenador encendido, con el Instagram abierto y vio que mantenía una relación con otro hombre. No con cualquiera, con un padre de la escuela de sus hijos. Entonces José estaba bloqueado, no sabía qué hacer. Estaba entre indignado, enfadado, triste, no sabía cómo había llegado a esa situación. Es decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero si íbamos fenomenal, yo no veía problema. Bueno, sí la vi un poco triste, pero no sé, Patricia, ¿qué está pasando? No sabía el grado de intimidad que tenía con este otro hombre, pero sí sabía que se desahogaba con él, que ya le había entregado de alguna forma su corazón y sobre todo, ¿no? Pues que mantenían una amistad en secreto. Esto que os cuento, de formas quizá un poquito distintas, ocurre con bastante frecuencia, por lo menos en España, ¿no? Y bueno, y entonces nos vamos a adentrar en este caso para ver cómo José tiene la opción, una opción válida, me oigo cantidad yo, una opción válida que es la de hacer las maletas y largarse de casa, ¿no? De irse.
porque al final pues su mujer mantiene una relación con otro hombre. Es ella la que ha cometido el daño. También tendría la posibilidad, fijaros, de hacer ver como si nada. Mira, yo voy a pasar esto por alto, tengo una serie de cosas que no me interesa para nada separarme, ¿no? Y poder hacer así la vida como si nada. Y hay gente que funciona de esta manera. Sin embargo, yo quiero que, por lo menos el público que está hoy aquí, ¿no?, me ayude a adentrarnos en un tema que, además de bonito, tiene todo el sentido común. Es decir, cuando una persona se siente ofendida y tiene un dolor que no ha resuelto, hay un daño que se ha hecho en su corazón que no solamente trata de un daño, sino que queda y permanece en ese corazón como un germen que se va haciendo cada vez más grande, de un cúmulo de afectos negativos que tienen que ver con el rencor, el resentimiento, el odio, la venganza, ¿no? Al final, no solamente hablamos de la herida cometida, del daño cometido, sino una serie de afectos por no saber solucionarlo, por tener un dolor no solucionado. Entonces, aquí lo interesante es que José tiene una tercera opción. Tiene la opción, si quiere, porque esto es voluntario, de perdonar, de perdonar. De perdonar para desvincularse de esa ofensa, para aprender a vincularse bien con la otra persona. Bueno, eso es, al final, el perdón, ¿qué va a hacer en José? Pues liberarlo del mal que le ha provocado otra persona. Sin embargo, fijaros lo interesante aquí. La otra persona, María en este caso, me ofende a mí y yo soy el responsable de cortar ese vínculo de la ofensa, ¿no?, de ese daño. La persona responsable voy a ser yo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy la única que es capaz de perdonar si quiere. Entonces, para poder adentrarnos un poquito en lo que es el perdón, se me hace necesario hablar de quién soy, del cómo soy, cómo me manifiesto y para qué soy. Si no, es imposible, de alguna manera, comprender el amor, el acto de amor que es perdonar. Mirad, todos nos encontramos en la existencia siendo seres personales. Soy una persona. ¿Qué significa soy una persona? Bueno, Tomás Melendo lleva 2 días de unas conferencias espectaculares que lo ha definido muy bien. Pero bueno, sí que podemos recoger un poquito, ¿no?, que la persona es un bien absoluto, que es lo único digno de ser amado por sí mismo. Sin embargo, aquí todos somos personas, pero todos somos distintos. ¿En qué nos diferenciamos? En la manifestación de nosotros mismos. Yo me diferencio de los demás a 3 niveles, decimos en psicología. Una cosa es hablar de quién soy, que es ese ser personal, y otra cosa es del cómo soy. Entonces, en el cómo soy, hablamos en psicología de una manifestación que se da a 3 niveles. Uno es el pensamiento. Las personas nos distinguimos unas de otras en la forma de pensar. Por ejemplo, pues existen personas que son más obsesivas, le dan vueltas a las cosas una y otra vez, ¿no? Hay personas que son superficiales en el pensamiento, personas que son muy cultas, personas que se mueven por un marco o una escala de valores, ¿no? Pues eso, la manera de pensar nos diferencia una de otra. También nos diferencia el modo en que nos afectan las cosas, la afectividad, que sería el segundo nivel. Fijaros que de este punto sí quería subrayar que nosotros no decidimos cómo nos afectan las cosas. La afectividad tiene que ver en el modo en que me impacta el mundo. Y hay personas que son hipersensibles y todo les impacta. Y hay personas que son frías emocionalmente y entonces pues se mueven más en el plano racional. Y las cosas pues no les suponen un gran drama. La afectividad, nosotros no elegimos cómo nos impactan las cosas. Eso no es voluntario. Así como crecer en conocimiento sí es voluntario, yo no decido que me ofenda un WhatsApp. No decido que me aburre tremendamente, yo qué sé, la conferencia de Patricia.
Yo no decido estar cansado, no decido tener miedo a las arañas. Eso no lo decido, es cómo me impacta a mí el mundo, ¿ok? Veremos más adelante que lo que sí decido es la gestión del afecto. Y ahí es donde nos jugamos la madurez y la felicidad. La tercera patita que nos diferencia unos de otros es la forma en que nos manifestamos de forma conductual, es decir, nuestro comportamiento, nuestras elecciones. Por tanto, una cosa es quién soy yo, que soy un ser personal, ¿no? Soy Patricia en este caso, y otra cosa es cómo me manifiesto, ¿no? Que hemos dicho pensamiento, afectividad y conducta. Pero todo eso está muy bien, pero ¿para qué sirve, no? Hay que comprender la forma madura de manifestarnos. No se trata de que cada uno somos diferentes y bueno, pues está bien. No, hemos dado una gran diferencia. La persona es un bien digno de ser amado siempre. Sin embargo, lo que manifiesta no tiene por qué. Yo me puedo equivocar, yo puedo no estar acertada en una conducta, en un comportamiento elegido. Puedo no estar acertada en un pensamiento que tengo. Y por allí es de alguna manera relevante este contenido, ¿no? Entonces, ¿dónde está el acierto? ¿Por qué podemos hablar de personalidad madura? La personalidad madura no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con la capacidad de autogobierno. Y ahora me voy a explicar. Una persona, cuando reacciona a sus afectos, cuando es ofendida, el afecto le impacta de alguna forma y reacciona él mismo. Aquí vemos una afectividad creciendo, ¿no? En el caso de enfado, ¿no? Y reacciona al mismo, estamos hablando de una personalidad madura. O sea, la personalidad madura es aquella que reacciona a los afectos. Tengo hambre, como. Tengo sueño, bostezo en plena reunión, ¿no? Estoy cansada, no me presento al trabajo, ya iré un poquito más tarde, ¿no? Es la que hace caso, sin calibrarlo, pues el afecto que se le presenta. Sin embargo, la personalidad madura lo que hace o lo que la define es esa capacidad de autogobierno. La herramienta que tenemos para gobernarnos es el pensamiento. No es no hacer caso de los afectos, es teniendo en cuenta el afecto que se nos presenta, lo llevo al plano del pensamiento. En este pensamiento vamos a calibrar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que me está pasando, en qué intensidad me está pasando. Fijaros, por ejemplo, si yo tengo un león delante, lo normal es que tenga miedo. Eso yo no lo he elegido. Yo no he elegido tener miedo, ¿ok? Y el miedo es un afecto negativo, es antipatiquísimo el miedo, porque paraliza, porque angustia, ¿no? Es desagradable. Pero es necesario, porque si yo no pienso, si ese miedo no me advierte a mí de un peligro, yo no me voy corriendo. ¿Sí me explico? Sin embargo, si yo tuviera una hormiga y tuviera el mismo miedo, yo allí puedo calibrar con el pensamiento la desproporción de ese miedo. Es decir, no hay peligro, Patricia, se trata de una hormiga. Entonces, el autogobierno va de eso, ¿no? De preguntarnos, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Tengo miedo a una hormiga. ¿Pero es proporcional o no es proporcional? Me parece que no hay peligro. Ya, pero el miedo que yo tengo es muy real. Eso es muy real. La hormiga también, ¿eh? Es muy real. Y dices, ya, ok, pero hay una desproporción. Ok, entonces puedo de alguna manera calibrar esa desproporción, pero lo más interesante es seguir avanzando en el pensamiento y decir, ¿qué hago? Si no soy capaz de enfrentarme, puedo pedir ayuda. Si soy capaz de enfrentarme, pues eso, puedo coger un spray, ¿verdad? Puedo pisar la hormiga, puedo ladear la hormiga, tengo 1000 opciones, ¿no? La personalidad madura lo que hace es calibrar todo eso con esta herramienta llamada pensamiento, con ese ajuste a la realidad y elegir la mejor opción de conducta. Es decir, elegir el bien. El bien, por definición, es aquello que nos perfecciona. Entonces, en la medida en que estamos acertados en nuestras elecciones,
de alguna manera esa afectividad se atempera. No solamente reduzco ese miedo, sino que además se generan una serie de afectos positivos que se mezclan, de satisfacción, de orgullo por habernos superado, ¿no? De sensación de bien, ¿no? De haber estado acertado. Por tanto, en esta gestión de los afectos nos jugamos parte de nuestra felicidad. Vamos adentrándonos un poquito más en el tema porque este preámbulo era necesario para poder comprender el perdón. ¿Cuáles son los elementos claves para el perdón? Mirad, no podemos hablar de perdón si no existe una ofensa. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Si no tengo algo por lo que pedir perdón o que perdonar, aquí se acaba la plática de hoy. Primer elemento del perdón, tengo una ofensa. Si tengo una ofensa significa que ha transgredido a una persona llamada ofendido, ¿verdad? Y el ofendido tiene clarísimo de quién parte esa ofensa que sería nuestro ofensor. Hasta aquí, fácil. Sin embargo, yo he dado esta sesión varias veces y cuando tengo un público más reducido, ¿no?, donde pueden interactuar, pregunto, ¿de quién depende el perdón? Y hay parte de las personas que me dicen del ofensor, ¿no?, de si me pide perdón o no. Claro, si no me pide perdón, ¿cómo voy a perdonar? Y sin embargo, fijaros porque es de vital importancia caer en la cuenta que el perdón solamente, exclusivamente, depende del sujeto ofendido. Por más que me pidas perdón, si yo no quiero, no te perdono. Aquí no hay chance, ¿no? Sí, en cambio, yo puedo perdonar a una persona que a lo mejor ha fallecido por una historia pasada que tuve con él o con ella. Entonces, fijaros la importancia de este dato, que es simple, ¿verdad? El perdón depende exclusivamente del sujeto ofendido. Puede parecer como un poco injusto, ¿verdad? Porque me cometen una ofensa a mí y yo tengo como la responsabilidad o la posibilidad de querer perdonar o no. Sin embargo, es así, ¿no? Al final, lo que tenemos es esa capacidad de perdonar con independencia de nuestro ofensor. Primer dato importantísimo. Vamos a adentrarnos en la dinámica del perdón con todo este conocimiento previo que os he podido dar. Y vamos a ver, tenemos a nuestra María, que ha cometido infidelidad, no sabemos hasta qué punto, y a nuestro José, que es el sujeto ofendido, ¿verdad? José con toda su personalidad, vemos, ¿no?, que la ofensa parte de María hacia José y a José le inflige un dolor, una transgresión, ¿no? La ofensa se percibe como mal, estamos de acuerdo, ¿no? Si se percibiera como bien, no habría ofensa de la que hablar. Es una percepción de un daño, de una transgresión. En ese daño, José pues empieza a calibrar qué hacer. En un primer momento, José reaccionó antes de pensar, ¿no? Empezó a hacer las maletas, estaba lleno de ira y tal, ¿no? Luego paró y pensó, dijo, voy a llamar a Patricia, que me conoce, le voy a explicar porque no sé qué hacer, ¿no? Entonces, el primer punto del pensamiento fue evaluar para él, ¿no? Es decir, ¿cuáles son mis alternativas? Ese punto. Luego también, ¿por qué ha ocurrido esto? O sea, al final es, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Más allá de ese pensamiento, se planteó qué le puede estar pasando a mi mujer para cometer una cosa así. Más allá de eso, siguió profundizando y digo, ¿qué papel he podido tener yo en todo esto? ¿Dónde me perdí? ¿En qué momento no estuve para que mi mujer buscara afecto por otro lado? Y bueno, y luego ya pues se plantea qué opciones tengo. Mirad, hay una cosa muy importante con respecto a la decisión del bien que decíamos antes, ¿no? ¿Dónde está el acierto? ¿Dónde está la madurez? En la elección del bien, que es aquello que nos perfecciona. Pongamos un ejemplo para aterrizarlo un poco más.
Si yo les planteo a alguno de ustedes, fresa o plátano, y les doy la opción, esto lo hago en mis clases en la universidad con los estudiantes, que alguien me elija fresa o plátano. Entonces levanta la mano y dice, fresa. Le digo, ¿has sido libre? Y me dicen, sí. Digo, sí, ¿no? No te puse una pistola ni te amenacé de nada. Libre, ¿no? Ok, fresa. Ahora atiéndeme bien. Recuerda que eres alérgico a las fresas. ¿Fresa o plátano? Y entonces me dice, bueno, ok, Patricia, plátano. Le digo, ¿has sido libre? Ahí hay algunos que se lo preguntan, ¿no? Digo, ¿yo te apunté con una pistola o te di a elegir? Me dice, no, sí, he sido libre. Lo que pasa que tengo un conocimiento que me condiciona. Le digo, bueno, pero tú podrías elegir fresa. Y entonces allí la diferencia, para comprender un poco en el acierto del bien, que esto va de responder a esa pregunta. Claro, si yo puedo elegir fresa, yo soy libre de elegir lo que quiero. Yo puedo elegir fresa. ¿Qué le pasa a la fresa? Que acabaré en el hospital. Entonces, cuando yo elijo mal, esa libertad de inicio acaba por achicarse, empequeñecerse, condicionarse. En cambio, la verdadera libertad es la que es capaz de elegir el bien. ¿Qué libera? Si yo elijo el plátano, después me puedo tomar piña, mango, melocotón, uva, lo que quiera, porque esa libertad no ha quedado achicada. ¿Se entiende? Entonces, no solamente en el pensamiento tenemos que preguntarnos qué es lo que está ocurriendo para, de alguna manera, cerciorarnos de lo que hay, sino que además tenemos que tener conocimiento de por dónde pasa mi bien, por dónde pasa ese bien que me libera, no que me ata. Por tanto, yo soy libre de elegir lo que yo quiero, pero de lo que no soy libre es de las consecuencias de lo que elija, ¿verdad? Si yo elijo fresa, acabo en el hospital. ¿Se entiende, no? Entonces, la herramienta que yo propongo aquí es un perdón, es el perdón como un bien que me libera, porque el que no perdona acaba herido, sangrando, generando una serie de afectos que van a condicionarle el resto de su vida. Tengo gente enferma en mi consulta porque no supo perdonar. Ok, ofensas gravísimas. Y en cambio he tenido gente que ha perdonado esas ofensas gravísimas que de repente atempera sintomatológicamente hablando, ¿no? Por tanto, en ese pensamiento volvemos a nuestro José, que se plantea no solamente el daño que ha recibido, o sea, esto que estoy sintiendo, esta ira, esta rabia, pero bueno, ¿de qué va mi mujer?, ¿no? Sino que se plantea qué ha podido ocurrir, qué le ha podido ocurrir a él, qué papel tengo yo, ¿no? Decide perdonar. José decide perdonar. Y en ese perdón, ¿de qué va el perdón? ¿Qué significa perdonar, Patricia? Bueno, pues de entrada es una decisión. No se perdona por casualidad un daño. Una cosa así no basta. Los psicólogos, mirar, hay 20, 30 años de investigación, sobre todo en Estados Unidos, sobre el tema del perdón a nivel psicológico. Y los autores coinciden en decir que no trata únicamente, ¿no?, de renunciar a la venganza o de renunciar a conductas evitativas, ¿no? Es decir, que no se trata de no sentir mal, se trata de una acción proactiva, de una toma de decisión del sujeto que mira al otro con benevolencia. De la benevolencia también habló antes Tomás Melendo. Y la benevolencia tiene que ver con querer el bien del otro, con que el otro aprenda que lo que ha hecho está mal hecho y yo quiero que deje de hacer ese mal, porque quiero su bien. Soy capaz de un cambio... Ay, perdonar. Ahora sí que me perdí. Aquí, un cambio de mirada. Un cambio de mirada hacia mi ofensor. La benevolencia trata de buscar el bien del otro. La benevolencia no trata de ocultar el mal hecho. Es decir, yo puedo querer a la persona, que es el único bien digno de ser amado siempre. El mal que ha cometido está mal hecho. Eso tiene que ser reparado. ¿Se entiende? Entonces, esa mirada benevolente acaba por separar lo que es la persona del acto cometido, donde la persona siempre vale, lo que hace no tiene por qué valer. Puede estar muy mal hecho, ¿no?
Entonces, es ese querer, es esa disposición interna, es ese cambio interior que da la persona de reconocer el valor del otro y de ver su error, no minimiza el error, el perdón. Nos avanzamos y quería aportaros aquí una visión de un autor que estudié que se llama Everett Worthington, en donde él explica que para que el perdón se dé se tienen que dar dos procesos, o que el perdón implica dos procesos. Los dos parten de una decisión. Existe un perdón que es decisional, se parte con la toma de decisión, es decir, yo decido perdonar. El perdón no se da por casualidad. Decido perdonar una violación, decido perdonar un robo, decido perdonar un grito, decido perdonar, no sé, una falta de caridad, desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Entonces, esa decisión luego implica toda una serie de procesos en el pensamiento, ¿no? Es todo un proceso, como vemos, ¿no? Pues lo mismo que José, ¿no? Pues que se plantea primero, ¿no? Todo un previo de qué hago, por qué ha pasado, qué le pasó a mi mujer y tal, y luego toma postura y dice, decido perdonar. Esa decisión por sí misma no acaba de ser completa. Y Worthington habla también de un proceso que es emocional, que parte de la decisión de perdonar, pero sin embargo el corazón tiene su tiempo, un tiempo distinto al de la cabeza. Yo puedo decidir perdonar, pero sigo compungida, sigo dolida, sigo dañada, sigo herida, estoy triste por lo que ha pasado, ¿verdad? Como estaba José. O sea, José a lo largo de los meses siguientes, ¿no? Pues estaba triste, por supuesto, decidió perdonar, hizo de todo por perdonar, ¿no? Pero le acompañaba un sentimiento de tristeza, ¿no? Y volvía a su cabeza una y otra vez, ¿por qué ha ocurrido eso, ¿no? Sin embargo, tomó postura y dijo, decido perdonar. Por tanto, vemos que es un proceso que requiere tiempo, no es una única decisión, pero sí parte de una decisión. Existen distintos resultados, ¿no? En investigación donde dicen que a nivel emocional perdonamos igual hombres y mujeres, que con el temas de edad, pues es verdad que los que tienen más experiencia son más perdonadores unos que otros, que los casados o los que viven en pareja tenemos mayor capacidad de perdonar, quizá porque metemos 1000 veces la pata, ¿verdad? Nos pasamos el día pidiendo perdón. Y también, pues, lo que parece como muy lógico, ¿no? Que ante una ofensa dolorosa cuesta muchísimo, muchísimo perdonar, ¿no? Aquello que me ha herido profundamente, pues tiene un tiempo mayor a nivel emocional. Quisiera hacer un poco de resumen de toda la teoría que hemos ido dando y aportar un dato más a nuestro proceso de pensamiento, ¿no? Sabemos que la ofensa transgrede, hace daño. No solamente nos hace daño, sino que es como una semilla del mal que se mete y que si no la curo, si no la sano, eso empieza a generar en mí una serie de afectos negativos, ¿no? Por tanto, tengo la responsabilidad de solucionarlo de alguna forma. ¿Cómo? Decidiendo perdonar es una buena solución, ¿verdad? Devolviendo ese bien por mal. Eso trata la benevolencia. Por eso hablamos de magnanimidad en las personas que perdonan. No hay justicia aquí. El perdón es un acto que supera la justicia. La supera porque es un acto magnánimo de amor, en el que sale ganando es el ofendido, porque trata de un crecimiento personal. Las personas que perdonan acaban más felices que antes de la ofensa. Esa ofensa es una oportunidad de crecimiento personal, además de una liberación, ¿no? El tema del perdón. Pero fijaros en el ejemplo. Y esto ocurre muchas veces. Es decir, la ofensa no me afecta una única vez, ni me afecta con un único afecto. No, mira, es que me hizo daño, me ofendió, ¿no? O me irritó, no sé, me molestó. No, en la medida en que yo voy pensando que mi mujer me ha sido infiel, el pensamiento, la imaginación juega un papelazo. ¿Y quieres decir que nunca se acostó con ella, Patricia? Me decía, ¿no? ¿Tú quieres decir que yo me puedo volver a fiar de mi mujer?
¿Me esconderá más cosas mi mujer? Todas esas cosas me van atacando y van alimentando esa herida. Por tanto, cuando uno decide perdonar, lo que hace en realidad no es decidirlo una única vez, sino es tomar postura con el ofensor. Es decir, mira a su ofensor con benevolencia y dice: tú vales más que tus errores. Lo que has hecho está muy mal hecho, pero tú vales más que tus errores. Y entonces es capaz, cuando uno toma postura de esa forma y toma postura perdonando, de renovar el acto de perdón. De tal manera que cada vez que mi imaginación me juega una mala pasada, pues renuevo ese acto. Es decir, no, yo estoy perdonando. Hablábamos de que era todo un proceso, ¿no? Hasta que ese corazón pues se vaya calmando. Resumiendo, sabemos que empieza con un acto libre de la voluntad, no se perdona por casualidad. ¿Qué más cosas sabemos? Sabemos que es todo un proceso que implica una toma de postura, es decir, los afectos que decíamos antes. Nosotros no elegimos cómo nos impactan las cosas, con lo cual, cada vez que lo imagine, me puede volver a impactar, no pasa nada. Yo tomé postura con mi ofendido. Sabemos que cuando perdonamos, lo que hacemos es separar, no igualamos el ofensor con su ofensa. Sabemos que el ofensor, al final, es un bien absoluto, una persona digna de ser amada, que anda en el error y por eso se equivoca. Y lo que está mal hecho debe ser reparado. Por eso hablamos del acto mayor, ¿no?, de amor, porque estoy devolviendo bien por mal. Y también hablamos de que no riñe con la justicia, ¿no? Porque efectivamente, si mi actitud es de una mirada benevolente hacia el otro, lo que quiero es el bien del otro. Pero ¿en qué consiste el bien del otro? En que se dé cuenta de que lo que ha hecho está muy mal, está fatal. Entonces, si yo procuro el bien del otro, eso no puede reñir con la justicia. Yo tengo que procurar en la medida de lo posible, luego hay casos y casos, ¿no? No solamente desearle el bien, que a veces la benevolencia queda allí, ¿verdad?, sino que muchas veces tengo que procurar que aquello que ha cometido no lo vuelva a cometer con otras personas, o que aprenda y repare el daño. Por eso no riñe con la justicia, ¿sí se entiende, no? Más cosas. Bueno, os he puesto una serie de datos para que tengáis un poco una idea genérica de por dónde va la investigación. Las variables que más correlacionan con el perdón son las variables que tienen que ver con el ofendido, que es con quien perdona, ¿verdad? Sin embargo, se han estudiado las variables relacionadas con el ofensor, hasta qué punto afectan a la hora de perdonar. Mirad, os he puesto aquí algunas, por ejemplo, la intencionalidad del daño, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no?, cuando una persona te hace daño voluntariamente, aquella ofensa cuesta un montón de perdonar, ¿no? También se sabe que cuando una persona es reincidente en el mal, pues cuesta más de perdonar que una persona que te transgrede por primera vez, ¿no? Sin embargo, una de las variables que más correlacionan con la capacidad de perdonar del ofendido es si le piden disculpas, ¿no?, si le piden perdón. Es mucho más fácil perdonar cuando el ofensor se da cuenta del mal cometido y dice: perdóname, ¿verdad? Eso tiene toda la lógica. Bueno, estos son datos de investigaciones que os pongo aquí. Existen una serie de variables relacionadas con la ofensa y efectivamente el tipo de consecuencias pues afecta también. No es lo mismo hablar de una ofensa cuyas consecuencias desaparecen en el momento en que se perdona, que si las consecuencias de aquello que tú me hiciste todavía perduran en el tiempo. Es decir, si yo me hago socia de uno de ustedes y me roban el negocio, se van con todo mi dinero, ¿verdad? Y yo, que tengo una familia amplia, me quedo sin dinero para que mis hijos puedan estar escolarizados, ¿no? Pues es un daño, no es un daño cualquiera, ¿verdad? Primero porque éramos socios, me generaba una serie de confianza, no era un cualquiera, pero sí es que además, años después, esa ofensa me sigue afectando, y no a mí, a los seres queridos, ¿verdad? Pues eso cuesta más de perdonar cuando las consecuencias tienen una repercusión en mi vida actual
y encima graves, ¿verdad? Efectivamente, la gravedad del daño cometido, pues cuanto más grave es, más cuesta. No es lo mismo hablar de una violación, ¿verdad?, que ofender públicamente insultando a una persona, ¿no? No es el mismo tipo de daño. Por tanto, bueno, vemos que la ciencia va de la mano del sentido común y existen una serie de variables relacionadas con el ofendido. Eso sí, hay un sinfín de variables. Yo os he puesto aquí las que a mí me parecen, bueno que sepamos todos, ¿no? Primero, que hay distintas maneras de ser, hemos dicho. O sea, todos somos personas, pero nos manifestamos, nuestra personalidad es distinta. Luego, los rasgos de personalidad a veces ayudan a perdonar. Los histriónicos dicen que perdonan mejor porque son personas más afectuosas, se hacen cargo de los demás, necesitan reconocimiento, por allí va un poquito la facilidad para perdonar, ¿no? Sin embargo, una persona que es fría, distante u obsesiva, pues le da vueltas sin querer a las cosas, no porque lo haya decidido, sino porque es así, y entonces de alguna manera pues tarda un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero luego hay una variable que es la experiencia previa del perdón, que esa sí quería que quedara constancia hoy aquí. ¿Por qué? Porque las personas que se han sentido perdonadas previamente son más capaces de perdonar después. Es decir, claro, si yo he metido la pata y a mí me han perdonado, luego cuando alguien meta la pata conmigo, cuando alguien me ofenda a mí, tendré más empatía, que sería la siguiente variable, a la hora de perdonar. Claro, pues es igual de falible que yo, ¿verdad? La empatía es la segunda variable que quería recalcar. Es decir, cuando somos capaces de ver en el otro, pues que es capaz de cometer errores tanto como yo, ¿verdad?, somos más sensibles y nos facilita el camino de perdonar. Ahora bien, y aquí viene mi mensaje potente. Las variables condicionan, pero no determinan. Es decir, por encima de la manifestación siempre hay antes una persona que es libre de hacer lo que le dé la gana. Yo puedo perdonar tantas veces quiera, por más que mi ofensor sea reincidente, por más que el tipo de ofensa sea grave, por más que yo sea una persona obsesiva. Si a mí me da la gana de perdonar, soy capaz de hacerlo. Otra cosa es que me cueste, pero yo tengo la última palabra. Y esto es importantísimo, porque al final una persona me transgrede y yo soy la única capaz de perdonar. Pero además tengo la tarjeta mágica de decir, puedo perdonar, puedo liberarme de este mal que no elegí, me vino de fuera. ¿Cómo? Con esa herramienta llamada perdón. Mirad, hablábamos del perdón como una manifestación magnánima del amor. Magnánima porque devolvemos bien por mal, ¿no? Miramos con benevolencia, somos capaces de mirar a la persona por encima de sus acciones. Pero ¿de qué va a amar? Tenemos que saber qué es amar para poder potenciar esa capacidad y poder amar con magnanimidad, que eso es perdonar. El perdón como acto de amor. Hay un autor que a mí me fascina, que es de Navarra, que se llama Ricardo Yepes. En su libro de Antropología Filosófica explica el amor de una forma increíble. Pero hay una frase que condensa todo y digo, se la voy a poner. Mirad, el amor se juega en la entrega, en nuestra capacidad de dar. Pero dice Yepes, a la capacidad de dar le corresponde la capacidad de acoger, porque si no, el don se frustra. Y hay un montón de verdad en esta frase. Fijaros que si yo le doy, aquí está mi hermano José en primera fila, le doy el mando a José, ¿se lo he dado? No se lo he dado, se lo he intentado dar. El dar necesita un interlocutor que lo acoja. ¿Sí me explico? Yo no lo he dado hasta que viene otra persona y hace así. Yo puedo dejarlo
puedo intentar darlo, pero no lo he dado hasta que no hay alguien que lo acoja. Y Yepes dice, a la capacidad de dar le corresponde la capacidad de acoger, porque si no, el don se frustra. Esto sabemos muy bien las madres de familia, ¿verdad? Que cuando nos damos y nadie te agradece nada, es frustrante. Eso no puede ser del ámbito felicitario. Es verdad que todo lo que yo puedo hacer por ti es darme, y eso me corresponde. Pero sí necesito al otro que me lo acoja, y no que me lo acoja de cualquier manera, que me lo acoja como don. Fijaros que me viene mi hija pequeña con un dibujo, objetivamente es un garabato, son 4 líneas, ¿no? Mami, te hice un dibujo, yo qué lindo. ¿Esto es una cometa? No, mamá, esto es una gaviota, esto es un pájaro. Ah, ok. Está precioso, está precioso. Oye, aquí estamos tú y yo. No, eso sois papá y tú. Y yo, qué fenómeno. Es una maravilla. Claro, no hay por dónde agarrar ese dibujo porque no se entiende nada, es muy pequeñita. Sin embargo, cuando yo acojo eso como un don y digo, me fascina, lo tiene que ver papá, anda y ponlo en la nevera para que todo el mundo lo vea. Mi hija es feliz y yo soy feliz. Si ese mismo dibujo, cuando ella me lo da, me lo entrega, mami, te hice un dibujo. Ya, ok, chica, es que tengo cosas más importantes que hacer, por favor, ya, luego lo miramos, ¿ok? Y eso que me ha dado no ha sido acogido, es frustrante, ¿sí? ¿Por qué es interesante saber esto? Porque un amor que no es acogido no es felicitario. Entonces, nosotros no solo nos la jugamos en ese proceso que decíamos, ¿no?, de madurez. Es decir, el perdón es un proceso intrapersonal, es decir, yo decido perdonar, soy yo la que lo decido, yo gestiono mis emociones, pero no, mi felicidad no solamente depende de esa gestión, no puede limitarse al yo. Estamos destinados para un para qué. Decíamos, soy persona con una personalidad, pero con una finalidad, y mi finalidad es amar. Es ese darme y ese acoger del otro. Entonces vemos que el perdón como forma de amor es un proceso que es intrapersonal, porque soy yo quien decido, pero también es interpersonal. Es decir, en la medida en que yo perdono, le doy a la posibilidad al otro de reconciliarme o no. Cuando yo perdono, me desvinculo de la ofensa, me libero, ¿no?, pero sano relaciones. Sin embargo, quiero hacer la diferencia. El perdón va en una dirección. El perdón va de mí, que soy sujeto ofendido, hacia mi ofensor. Es esa mirada benevolente, es ese cambio interior, es esa actitud de reconocer al otro como don. Sin embargo, decíamos, no riñe con la justicia, y como te veo capacitado o hecho para amar y te veo que no estás amando, que estás errando, que te estás equivocando, lo que yo deseo es que dejes de equivocarte. Eso es el perdón. En la reconciliación hay una bidireccionalidad. A esa capacidad de dar le corresponde la acogida del otro, y entonces es cuando hablamos de reconciliación. ¿Se entiende? Es un paso más en el amor, ¿no? El hecho de que mi perdón es acogido por el otro. ¿Es interesante? Claro que es interesante, porque aquí hay que de alguna manera subrayar que mi felicidad está en juego contigo. Que si tú me entregas un dibujo y no lo acoges con mi poquedad, pero como un don precioso, yo me frustro, no seré feliz nunca. Entonces debería haber una responsabilidad, corresponsabilidad los unos de los otros, a levantarnos continuamente, a decir, a restaurar la dignidad de uno y decir, ven, que te corresponde estar aquí, que andabas equivocado, que ese no es el lugar que te corresponde, el error, ¿sí? Te corresponde estar aquí. Finalmente, hablamos de algunos beneficios del perdón. Por supuesto, mejora la calidad de las relaciones, ¿verdad? Porque en vez de romperlas, ¿no?, de alguna manera facilita que sigan existiendo. Existe un montón de investigación que dice que mejora sobre todo la salud psíquica, aunque también la física, ¿no? Pues pequeñas úlceras de estómago, cosas así como muy significativas, ¿verdad? Y sobre todo libera. Y a mí me pregunta, Patricia, ¿cómo sé que he perdonado? Mirad, sabemos que hemos perdonado porque la ofensa ya no me ofende. Soy capaz
de hablar del hecho con una distancia emocional. Pues fíjate, pues José, ¿no? En este caso, ¿no? Que ya ha perdonado, se quieren un montón. Me decían ellos, me dicen que son mucho más felices ahora que antes del suceso, ¿no? Por todo lo que les ha comportado de crecimiento personal, ¿no? Pues al final son capaces de recordar lo que ha pasado y no quedarse en eso, pero bueno, ya no les transgrede. Y sobre todo, tengo paz. Ese es el reconocimiento del perdón. A mí sí que me gustaría, ya voy acabando, hablar de una necesidad que creo que es mundial, de generar una cultura del perdón. Una necesidad donde pongamos de relieve que hace falta cuidar esos vínculos personales, donde hay ruptura, aprender a relacionarnos, ¿no? Queriéndonos, que al final es por donde pasa la felicidad, ¿no? No relacionándonos de cualquier manera y mucho menos que mi relación sea una ofensa, ¿verdad? Entonces, al final os quiero dejar aquí una serie de tips que yo creo que son fáciles de conseguir, que al final tienen que ver con la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? De saber vincularse bien con las otras personas para poder tener ese corazón magnánimo. No solamente querer, sino querer a lo grande, querer el bien del otro en su plenitud, ¿verdad? Un tip es pide perdón. No te dé vergüenza, no es de débiles, es de grandes. Te va a humanizar, te va a hacer crecer por dentro, te va a liberar. Pide perdón todas las veces que tú creas que te has equivocado, pero pide perdón todas las veces que alguien te dice que le has ofendido, aunque no tengas noción, porque te duele ver la otra persona ofendida por ti. Pide perdón, repara el daño, hazte responsable de aquello, de tu error. No pasa nada por equivocarnos. Hemos dicho que somos personas perfectas con nuestras imperfecciones, con nuestras manifestaciones equivocadas, ¿verdad? Entonces, repara el daño, asume que aquello que te has equivocado ha llegado a herir un corazón, repáralo siempre. Acoge cualquier tipo de perdón. Mirad, un perdón no acogido normalmente no se repite. Tengo una hija, mi hija mayor, que cuando era chiquitina me decía, que es como muy cumplidora, muy seria, ¿no? Es muy correcta, ¿no? Y entonces hacía, perdón, mamá. Y entonces decía, perdonada. Y entonces al cabo de un rato venía corriendo por el pasillo, mami, perdona, ¿no? Y entonces yo estaba estudiando la tesis, ¿no? Justo ese perdón decisional y ese perdón emocional, ¿no? Claro, si no tiene cabida el primer perdón, ya ese perdón de corazón ya no se va a dar, ¿sí? Entonces, no pasa nada por ir perdonando actos de amor imperfectos. ¿Qué acto de amor puede ser perfecto en esta tierra? ¿Me explico? Los perdones, al final, pues son como cualquier otro acto de amor. Es lo que podemos hacer en ese momento. Hay un autor que a mí me gusta mucho, en mi país, bueno, un moralista que se llama, es sacerdote, es don Joan Costa, que dice, ¿dónde hay más amor? ¿En el dar o en el recibir? Y él contesta, ¿no? En el dar, porque todo lo que puedo hacer yo por ti es darme. Pero ¿dónde hay más amor? ¿En el dar o en el acoger? Y responde, en el acoger, porque cuando yo doy a mi manera, doy lo que quiero, doy cuando quiero, doy como quiero, ¿verdad? Pero cuando yo acojo, estoy acogiendo la forma del otro y la forma del otro nunca es la mía, ¿verdad? Nunca es la mía. Entonces siempre nos puede parecer como imperfecto aquello, ¿no? Pues acoge cualquier tipo de perdón. Y por otro lado, sé valiente, ¿no? Perdona todo, siempre y rápido. Todo, porque cuando no perdonamos estamos midiendo a las personas por lo que hacen y no por lo que son. ¿Y por qué rápido? Porque es súper fácil rápido. Cuanto más tiempo, más difícil, más cuesta perdonar, porque más vueltas le damos a las cosas, ¿verdad? Bueno, yo creo al final que vale la pena reflexionar sobre esta cultura del perdón, la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero hay un ámbito en donde el perdón se puede dar con muchísima facilidad, porque es el ámbito donde se enseña a amar, donde uno es amado por quien es, no por lo que hace,
¿no? Sino de forma incondicional, donde es fácil, de alguna manera, devolver bien por mal. Ese ámbito es la familia. Aquí mi familia, mis 12 hijos, ¿no? Y bueno, yo quería dejaros ese mensaje, ¿no? El perdón como un acto supremo de amor, donde, ¿no?, es la forma más perfecta, porque devolvemos bien por mal. Muchísimas gracias. En familia, siempre juntos.